Hola, buenos días a todos. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Karen Armbruster. Buenos días, Karen. Para que aquellos que no la conozcáis, Karen junto a Antonio Malagón fueron los primeros creadores de la Escuela Micael en España, en jardín de infancia, en 1979, y lo crearon pues como un proyecto con mucha ilusión, puesto que en aquella época era una época post-franquista y se necesitaba un cambio en la educación. Karen se dedicó 9 años a ello, la metodología Waldorf, y hoy en día imparte seminarios, es coach y se dedica al trabajo biográfico, aplicando la metodología Waldorf. Buenos días, Karen. Otra vez te doy las gracias por estar con nosotros y bueno, pues apoyar en nuestro proyecto. Buenos días, es un gusto poder hablar con vosotros y tener aquí una conversación sobre estos temas que hoy más que nunca son muy, muy importantes. Te quería corregir una cosa, y es que los fundadores fuimos Heidi Vila, Antonio Malagón y yo. Éramos ahí un trío. Y efectivamente yo era la primera maestra infantil, con lo cual los 9 años se reducen o realmente significan que estuve 5 años en la preparación de la escuela y 4 años ya trabajando en la escuela. Y luego ya me retiré porque ya fui madre y porque además yo estoy aquí colaborando en una granja biodinámica en la Sierra de Madrid, y por eso me retiré de la escuela. Y más adelante ya me hice coaching biográfica y formadora de trabajo biográfico, que es realmente estar con la pedagogía Waldorf, pero ya para adultos, es decir, ver cómo todos los primeros septenios se metamorfosean durante toda la vida en nuevas leyes, en nuevas capacidades, que realmente no se trata de educar solamente en los primeros 3 septenios, sino que realmente la vida sigue, y igual que son importantes estos 3 primeros septenios como base, es muy importante ver cómo se metamorfosean y se transforman, y por eso es tan importante que esos 3 primeros septenios tengan una salud lo más plena posible. Muy, muy interesante. Vale, vamos con la primera pregunta. Como he dicho, aquella época, ¿no? Pues franquista, fue una época muy difícil. Nos interesaba saber qué se despertó en ti para realizar este cambio en la educación. ¿Qué sentimientos tenías o qué se despertó? Bueno, pues mira, lo mío fue muy, muy sencillo. Yo iba al Colegio Alemán de Madrid hasta los 14 años. Y verdaderamente para mí el estudiar con una metodología intelectual completamente sin vida, sin imágenes, sin creatividad, yo no podía. Y realmente a los 14 años fui fracaso escolar. Y claro, cuando eres fracaso escolar te sientes que no te sientes, no eres nada, no eres nadie, es terrible, ¿no? Esa sensación. Y bueno, tuve una guía espiritual maravillosa, porque apareció una maestra Waldorf de Frankfurt que llevaba la clase donde mi hermana mayor había sido maestra, y dijo: yo te llevo conmigo a mi colegio. Así que me fui con ella, es decir, que me mandaron a Alemania mis padres con 14, casi 15 años, en el 69. Y para mí fue tan grande el cambio, tan grande, porque de pronto fui recibida por una comunidad escolar viva, amable, llena de todo tipo de colores, no era todo gris como para mí había sido el colegio alemán.
Y, ¿sabes? Eso de ser recibido por la mañana de un maestro que se pone en la puerta y recibe una comunidad escolar y a todos les da la mano y les mira a los ojos y les dice su nombre y les dice buenos días. Bueno, eso ya para mí era, de repente, digo, ¿qué es esto? Y luego de pronto las asignaturas que había vivido en Madrid, en el colegio alemán, de pronto las mismas asignaturas en el colegio de Frankfurt, yo las entendía y en Madrid no las había entendido. Era como que de pronto se me abrió un lenguaje que estaba vivo y ahí yo sí podía florecer y yo no era tonta, sino sencillamente que yo no podía estudiar de esa manera. Y gracias a eso yo hice un compromiso con 14, 15 años y dije, esto es para siempre y esto yo lo quiero llevar a mi querida España. Era algo inconsciente, pero lo tenía ahí. Y eso fue mi impulso, gracias a ser ese patito feo, ese fue mi gran impulso para traer la pedagogía Waldorf a España. Qué bonito, qué bonito. Ojalá muchas personas también lo sientan así. La pedagogía Waldorf, como sabemos, se centra mucho en el contacto con la naturaleza. ¿Cómo se adaptaría este contacto a las grandes ciudades, ¿no? Este concepto continuo de estar en contacto con la naturaleza que aplica este método. Mira, lo ideal es que haya un contacto con la naturaleza, pero no seamos utópicos. Hay muchas realidades donde eso no es posible. Sin embargo, la naturaleza se puede llevar a la urbe y lo que se necesita es que una escuela Waldorf dentro de una ciudad sea muy creativa. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, yo conocí una escuela Waldorf en Wuppertal que además era para chicos difíciles y toda la arquitectura también del jardín estaba diseñada de tal manera que los niños podían realmente conectar con los con los 12 sentidos. Es decir, nosotros tenemos 12 sentidos según Rudolf Steiner y sobre todo en la primera infancia son los 4 sentidos básicos. ¿Y cuáles son? El sentido del tacto, el sentido vital, el sentido del movimiento propio y el sentido del equilibrio. Entonces tú puedes hacer un patio de tal manera que no sea como era mi colegio alemán, todo de hormigón, losetas de hormigón. No, puedes hacer un patio y no solo en una escuela Waldorf, que tenga movimiento, que sea dinámico, que haya algún árbol, que a lo mejor solo haya un árbol, pero que en ese árbol se pueda trepar y que los niños tengan un columpio. Es decir, tenemos que ser creativos. La pedagogía Waldorf te invita a la creatividad. Mira, yo la pedagogía Waldorf más fascinante que conocí fue en la favela Monte Azul en Brasil, porque ahí había pedagogía Waldorf en chabolas y en barrios de chabolas, y ahí había pedagogía Waldorf y además con una pureza que no te puedes imaginar. Es decir, tú sabes lo que era 17 guarderías en chabolas y entrabas, bueno, por fuera, claro, como son las chabolas, ¿no? Y por dentro era belleza pura. Y tenían a lo mejor, no tenían para poner muchos jardines, pero sí lo que podían, pues a lo mejor ponían una plantita fuera o dentro había un tiesto y había belleza. Y por eso te digo que la pedagogía Waldorf no es del campo, puede ser del campo, ojalá, pero hay que llevarla a las ciudades. Entonces, creo que quizás muchos tenemos ese concepto erróneo, ¿no? Es muy bonito e interesante lo que dices, que lo importante es la creatividad y cómo sea el entorno donde vas a adaptar esa pedagogía y esa escuela. Y de aquí me surge la pregunta, entonces, ¿hay diferencia entre aquellos niños que se educan, ¿no?, en un concepto más natural, ¿no?, quizá en un pueblo, en la sierra,
que en una ciudad? O sea, ¿existirían las diferencias o no? Da lo mismo. Lo importante es lo que se vive dentro. Hay diferencias porque la naturaleza ya te ayuda, ¿sabes? Mis hijos se han criado aquí en el campo y en la sierra. Tengo que decir que los maestros les temían a mis hijos y a los vecinos porque les llamaban los serranos porque eran tremendos. Porque claro, eran niños muy libres y muy rústicos y venían los niños de la ciudad mucho más, mucho más disciplinados pero menos libres y nuestros hijos quizás eran demasiado libres, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que el sentido del equilibrio, del movimiento, del tacto, el sentido vital, los 4 sentidos básicos en la naturaleza se ejercitan, ¿no? Y si vives en la ciudad tienes que currártelo más, pero lo puedes hacer, pero te lo tienes que trabajar mucho. Ayer vino un niñito de 2 años aquí y nosotros tenemos, claro, es pura naturaleza y también tenemos un arenero. Y estaba mi nieta, y mi nieta tiene 1 año y medio, y mi nieta es ya rústica total. Y claro, ella entraba, salía, se metía en la arena, como que es parte de la naturaleza. Y este niño tenía el gran problema que con la confinación, el confinamiento, no podía ir ya al arenero en Madrid porque lo habían cerrado, todo lo han cerrado. Entonces, claro, estos niños en la ciudad, y ahí vamos al tema actual, ya no tienen espacio. Es decir, tú, por ejemplo, te vas a una ciudad en Alemania ahora mismo donde no han hecho un confinamiento tan fuerte y donde hay parques y están en Berlín, en la mitad de la ciudad. Y nosotros en Madrid tenemos el Retiro, el Parque del Oeste, vosotros en Barcelona tenéis también algún parque, pero estamos haciendo una sociedad enemiga de la infancia. Y se puede hacer en las ciudades, ¿cómo no se va a poder hacer? Pero no lo hacemos. No, es cierto, el asfalto se está comiendo los bosques, los parques y todo, y luego no nos damos cuenta de las consecuencias que tiene, sobre todo en la educación, ¿no? Francesco Tonucci, bueno, lo entrevistamos el otro día y nos dice, ¿no?, que hay que recuperar la calle, la naturaleza, el que los niños puedan salir. Hoy en día también hay ese miedo, ¿no? Y quizá gran parte o gran responsabilidad la tenemos los adultos, ¿no? Que como decía, con el asfalto nos hemos comido la naturaleza. Sí, es cierto. Otra de las preguntas que teníamos es si todos los padres que llevan a sus hijos a una escuela Waldorf luego aplican esa metodología o esa filosofía, esa manera de vivir en casa. No, realmente muy pocos, muy pocos. Hay muchos padres que les gusta la pedagogía Waldorf y la ven muy adecuada porque son padres con una sensibilidad, con una creatividad especial y están de acuerdo con esta educación. Pero ellos trabajan y dicen, bueno, que la escuela se ocupe de mis hijos. Yo bastante hago con trabajar, sacar el dinero y mira, que se apañe el colegio con ellos, ¿no? Desgraciadamente hay mucho de eso. Y también hay que entender que hoy en día los padres tienen mucho trabajo, tienen mucha sobrecarga y luego llegan a casa, tienen que estar con sus hijos que están ansiosos de que sus padres tengan plena atención con ellos. Y como no la suelen tener porque no pueden más, pues los niños se vuelven hiperactivos, se vuelven difíciles y entonces, bueno, pues los padres muchas veces están sobrepasados, ¿no? Mira, yo creo que lo más importante es que al lado de cada escuela Waldorf haya una escuela de familias. Porque hoy en día se necesitan escuelas de familia. Es decir, entre que ya no sabes muy bien cómo llevar un embarazo, un parto, cómo hacer la crianza, hemos perdido lo instintivo. Ya no hay madres y tías que están viviendo en la misma casa y abuelos, que todo era una comunidad. Estamos solos y hemos perdido el instinto y tenemos que crear nuevas formas y realmente
la pedagogía Waldorf para adultos, en este caso, es decir, entender realmente qué es un niño, cómo ha sido tu propio niño, para que tú no hagas transferencias con tu propio niño. Eso es muy importante. Qué bonito. Nosotros decimos siempre, o en alguno de los artículos que he escrito, que hay que volver a las raíces, ¿no? Nos hemos perdido mucho en la sociedad de hoy, hay que volver a retomar las raíces de nuestros abuelos, a jugar como jugaban, uno de los ejemplos. Y me gusta que compartas también este pensamiento. Entonces, si has dicho que no todos los padres aplican esa metodología en casa, ¿eso se ve reflejado en las aulas? Es decir, ¿hay diferencia, se ve diferencia en los niños de los que sí que tienen esa filosofía en casa y de los que no? Mira, se nota y mucho. Vamos a ver, tú imagínate, y yo de verdad defiendo a los padres, porque me parece que ser padres Es hoy muy en día difícil, es muy difícil. muy Y yo de difícil. verdad, como realmente me he dedicado a la educación de adultos, es que realmente empatizo con esa dificultad, ¿no? Pero está claro que los padres, entre que no tienen tiempo, entre que están agotados, entre que están nerviosos, entre que tienen estrés, no están dando a sus hijos por las tardes a menudo, no digo siempre, lo que los niños requieren, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues les ponen ante las pantallas. Y además les tratan con sí, con las consecuencias de sus propios estreses, ¿no? Y eso Entonces, sí, tiene perdón. consecuencias. Y entonces los niños que vienen a la escuela y que han estado viendo la tele por la tarde, no digo que se pueda ver un programa de vez en cuando muy elegido, sí, muy elegido, eh, a los niños que realmente están viendo de todo y que además tienen tablet y que además juegan con maquinitas y que, bueno, pues ahí es que se nota. ¿Cómo no se va a notar? Nota. Es decir, tú fíjate que ahora mismo con el tema de las pantallas, ¿no? Es tremendo porque hemos aprendido a darnos cuenta de lo que significa vivir sin la vida, sin el contacto directo, ¿vale? Y eso tú y yo lo podemos hacer de vez en cuando, no siempre, porque también agota. Pero para los niños, si ahora mismo tú ves a un niño en la pantalla, para el niño tú eres la pantalla, no saben que realmente detrás de eso hay una persona. Entonces las pantallas se transforman en la verdad, ya no hay nada detrás. Para ellos es esa, porque ellos viven en lo que hay es verdad. ¿Cómo voy a entender que esa pantalla no es verdad? Y entonces, ¿qué está pasando? Que los niños que ahora mismo solo están conectados con, que vale, que muy bien, como experiencia estupenda, ya, vamos a elaborarlo, vamos a escribir muchos libros de estas experiencias, pero ya, porque si esto sigue, el otro día me llama un profesor de música, desesperado, dice, Karen, me están obligando a enseñar a mis alumnos a tocar guitarra por internet, ¿no? Dice, yo no puedo, es que no puedo. Y yo le decía, bueno, pero piensa que es un tiempo y tal. Dice, ¿sabes lo que me he dado cuenta? Que hay una niña con la que yo tengo es muy sensible y que ha desarrollado un tic nervioso. Entonces, claro, esa niña ya no puede más de tanta pantalla. Yo tengo que verla, porque es que ese tic nervioso ella no lo tenía antes. Y yo, claro, y luego esto lo comenté con personas cercanas y me dijeron, uy, si tú supieras cuántos niños tienen tic nerviosos a partir del confinamiento. Es decir, por Dios, ¿qué estamos haciendo? Es decir, que encima lo queremos utilizar como un nuevo método. Y no puede ser, no puede ser. Destrozamos a la infancia y a la humanidad Sí, y todo lo que viene totalmente de después. acuerdo, totalmente de acuerdo. Mm. Entonces, ¿cuánto de lo que viene aprendido según la metodología Waldorf en la escuela luego se desaprende en casa?
Hombre, mira, en la escuela Waldorf sobre todo se trabaja mucho con las imágenes, ¿vale? Y esas imágenes viven dentro de tu alma y en el alma del niño. Y esas imágenes se transforman en conceptos mucho más adelante. Pero para llegar a un concepto en el tercer septenio, primero tienes que haber vivido lo que es el pensar imaginativo. Por eso es tan importante todo el trabajo imaginativo hasta los 9 años en las escuelas Waldorf. Luego también, pero sobre todo hasta los 9. Y si tú trabajas paso a paso el tema del pensar, primero de una manera, luego ya vas al pensar imaginativo y poco a poco lo vas transformando para que el día de mañana sea un pensar rico, es decir, un pensar como hoy se dice, pensar con el corazón, ¿no? Pero si forzamos al niño a tener ya imágenes preconcebidas, eso mata el pensar imaginativo. Y el pensar imaginativo es muy importante. Okay, de acuerdo. Entonces, si este método tiene grandes beneficios para los alumnos, para los niños, ¿por qué no se aplica en la escuela pública como base para la educación? Es un misterio, ¿verdad? Porque realmente Sí. cuando hay algo que es tan bueno, ¿por qué no se aplica? Bueno, así es con todo, ¿no? Yo creo que sencillamente, mira, el tema de la educación lo llevan ¿cómo se llama? Bueno, personas que no son realmente personas metidos en la educación, ¿vale? Desde el ministerio, quiero decir. Y, y son técnicos de un tema, no conocen realmente la importancia. Entonces, si el Estado es el que dirige lo que es la pedagogía, sin tener en cuenta la necesidad del niño, el desarrollo vital del niño, sus necesidades verdaderas, entonces creamos en un escritorio una metodología que no tiene que ver con el niño y nos parece práctica y nos parece útil. Pero ¿quién hay detrás? Pues son ideas muertas, no son ideas vivas, que parten de la observación. Si tú observas la evolución de un niño, de ahí tienes que partir una metodología, pero no al revés. Y bueno, pues ¿por qué? Porque es que es a todos los niveles. ¿Por qué Sí, sí, existe? sí. ¿Por qué no valoran una medicina también natural, homeopática? ¿Por qué no valoran una agricultura biodinámica? ¿Por qué no valoran? ¿Por qué no valoran? Pues porque sencillamente tenemos una sociedad que está yendo cada vez más hacia un materialismo muy férreo, donde realmente todo, cuanto antes el niño aprenda a leer y a escribir y a utilizar las maquinitas mejor, porque será un hombre de provecho. Y mira por dónde. Ahora mismo se habla de que los padres de Silicon Valley no hacen eso. Y son los creadores de software y de todos, de Google y de todos estos sistemas estupendos. No llevan a sus hijos hasta los 14 años a que utilicen estas herramientas. Y fíjate qué curioso, muchos de ellos llevan a sus niños a la pedagogía. Y mira, o por otro lado, un artículo que leí el otro día. La tecnología para los niños es para familias pobres y para tontos, porque realmente familias cultas y familias ricas no van a utilizar tanta tecnología. Se te ponen los pelos de punta. Se te ponen los pelos de punta, porque realmente ves que hay una intención de anular a un sector de la humanidad, es decir, a la gente sin recursos, les queremos anular a través de las maquinitas. Muy bien, así se les calla. Sí, por desgracia, sí, es así. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿tiene cabida la tecnología en la metodología Waldo? Por supuesto, pero cuando realmente toque, y es cuando son más mayores, cuando ya tienen en ellos creado un espacio sano para luego poder trabajar la técnica.
Es me decir, parece te doy bien. un ejemplo muy sencillo. Sí. Los niños pequeños necesitan entender qué hay detrás de todas las máquinas. Y tú, por ejemplo, si trabajas en el jardín de infancia y haces un día de colada y lavas con ellos la ropa del jardín, las telas, todo lo que hay, y haces todo un proceso de lavar, de colgar, de secar, de planchar, ellos el día de mañana o en casa pueden entender lo que es la lavadora. Y por eso es tan importante que vayan a los movimientos primordiales para luego entender la máquina. Pero si les damos la máquina de entrada sin explicarles, no hablándoles, que queremos explicárselo hablando, haciendo para que ellos entiendan, el día de mañana pueden utilizar, por supuesto, Internet, pero utilizarlo ellos y no que Internet les utilice a ellos. Mira, es tan adictivo todo lo que hay, por ejemplo, el WhatsApp. Yo misma muchas veces me pillo con una Todos. adicción con WhatsApp. ¿Cómo no van a estar adictos los niños? Bueno, pues cuanto más tarde entran en ese medio, pues mejor, porque tendrán desarrollado todo lo que son sus capacidades físicas, cerebrales, capacidades sociales. Cuanto más tarde, mejor, porque si no, el WhatsApp será parte de su fuero interno, porque le escapa las capacidades. Muy interesante. A ver, tenemos una curiosidad. Y es que normalmente a los niños se les suele hablar de la vida, ¿no? Sí. Cuando una mujer está embarazada y tiene un hermano, ¿no? Se le habla de una forma natural. Pero en Mm. cambio la muerte parece como que es un tema tabú. Entonces, ¿cómo podríamos los padres hablar a nuestros hijos de la muerte? ¿Qué consejo o qué estrategias nos podrías dar para ponerlo en práctica y a partir de qué edades? Ujú. A ver, los niños hasta casi los 9 años, para ellos la muerte es algo natural. Ujú. Y a no ser que tú tengas un trauma con la muerte como padres, para ellos es algo natural. Y de hecho, cuando se muere alguien, ellos lo viven como algo natural. No lo ven como un drama. No, porque para ellos la vida y la muerte son muy egipcios en eso, como el antiguo Egipto, donde realmente la muerte y la vida tenían una sucesión, era natural. Y además se les hacía homenajes y se hacía fiesta a los difuntos y no era una gran tristeza, nacía alguien en el mundo espiritual cuando alguien muere, ¿no? Y para los niños eso curiosamente es una realidad. Depende mucho cómo lo llevemos los adultos. Aún así, hacia los 9 años, que es la época del Rubicón, en los niños empieza la pregunta y el miedo a la muerte también, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que ahí hay que estar bien preparados. Es muy importante como tú, como madre, tengas qué concepto tienes tú sobre la muerte, qué vivencia, qué sentimiento. Porque si tú tienes una idea sobre la muerte, imagínate de que todo acaba y que nos pudrimos ahí en la tierra y catapón, pues claro, si tú eso se lo transmites a tu niño es distinto a que si tú tienes una imagen de la muerte, de que realmente hay una vida después de la muerte, y eso sí, se lo cuentas en imágenes. Es decir, los padres y los maestros tenemos que aprender a hablar hasta los 9 años a los niños con imágenes. ¿Vale? Entonces, claro, tenemos la preciosa imagen de la oruga y la mariposa, ¿no? Y entonces ahí sí que podemos hacer como una imagen, pero hay muchas más imágenes que podemos crear que salen de nuestro corazón, pero ellos necesitan imágenes, porque si les cuentas, mira hijo, te mueres, luego a los 3 días ves lo que es tu vida retrospectivamente, y luego todo eso son palabrerías. Entonces, ¿cómo puedes contarle a tu niño cuando alguien muere? Hace un viaje. Y la abuelita, que ahora se ha ido, pues está haciendo un viaje. Y fíjate, desde el cielo está viendo toda su vida, desde atrás hacia adelante. Y además
lo está viendo, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, como un cuento, y además se junta con, yo qué sé, pero las imágenes tienen que tener que ver con la realidad, es decir, no es, mira, y vino el Dumbo, que era un elefante con orejas grandes y volaba y se llevaba a la abuelita, eso no tiene sentido. Sin embargo, si para ti tiene sentido que en un momento dado una paloma puede ser la mensajera entre el más allá y el más acá, pues puedes decir, y vino una paloma y se llevó a la abuelita y la llevó a un nuevo país donde hay mucha luz, muchos colores, muchos ángeles. Es decir, que sea lo que tú sabes, pero hecho en imagen. El problema está en, como decías, ¿no? En cómo vivamos nosotros, los Claro, padres, la muerte para poder luego afrontarla con bien, nuestros hijos, ¿no? Entonces sí. diríamos que es una cosa positiva, ¿no? Según Hmm. se explique, hablar a los niños de la muerte. Me parece una idea muy interesante que la verdad no había caído nunca, ¿no? Uh-huh. Luego, otro de los temas que nos interesa es la asertividad en los niños, ¿no? Porque se habla mucho de asertividad en los adultos, pero en los niños, ¿cómo podemos fomentarla? Hmm. Ese es un tema que yo siempre me gusta hablar de él, ¿no? Porque, Sí, mira, en el primer septenio el niño desarrolla sobre todo como que las fuerzas están en la cabeza y desde ujú, la cabeza van plasmando todos sus órganos, pero son las fuerzas vitales que en un niño que tiene la cabeza mucho más grande, todo está ahí. Por eso no es bueno que ya aprendan a estudiar intelectualmente, porque están todavía como en la vida y están desarrollando la vida, ¿vale? Y entonces, cuando ya entran en el segundo septenio, esas fuerzas se desplazan a la parte de los pulmones y del corazón y van desarrollando lo que es el sentir, ¿vale? En el primer septenio se va desarrollando lo que es el pensar. Ellos están en plena voluntad, con plena voluntad desplegada, pero se desarrolla el pensar. Y cuando ya esas fuerzas abandonan la cabeza, entran en la parte rítmica, que es la parte del corazón y de los pulmones. Vale, pues cuando está ahí, el niño está aprendiendo a sentir. Vale. Pero fíjate, con la comunicación no violenta, que a mí me gusta mucho, pero me gusta mucho y a veces pienso que meten un poquito la pata con los niños en el segundo septenio. Porque estar constantemente pidiendo que a un niño que está desarrollando todavía su sentir, le hable de sus sentimientos y además sea una persona asertiva cuando todavía no puede serlo porque está en desarrollo. Y aparte de eso me parece bien. Es decir, cuando un niño está muy enfadado, que un padre que ha hecho la comunicación no violenta le diga, siento o veo o noto que estás muy enfadado y ahora vamos a dar un paseo y vamos a ir al campo a sacar toda tu rabia y vamos a jugar con esa rabia. Vale, me parece guay, ¿no? Pero si estás todo el rato cuando hay un niño, ¿y qué sientes? ¿Y cómo sientes lo que acaba de decir mamá? Es horrible. Es que le machacamos, le estamos todo el rato sacando de esa ensoñación que aún está desarrollándose y por eso está desarrollándose el sentir que es semiconsciente, no es consciente, y le estás despertando todo el rato una conciencia. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Eh, eh, Hay que ser asertivo, hijo mío. Tú puedes hacer, eh, a ver, le puedes hablar de nuevo en una imagen para que cuando él se enfade, que lo diga con una palabra bonita o lo que sea, pero no intelectualizando su sentir. Entonces, que en un momento dado tú le ayudas a canalizar esos sentimientos, genial, pero no intelectualicemos los sentimientos, ¿vale? En esa edad. Para luego poder ser una persona asertiva, ojo,
Ujú. Porque si no, te encuentras un pedante el día de mañana, que todo lo justifica, todo lo intelectualiza. Yo siento que tú ahora me has hablado mal y yo ahora siento, por favor, tranquilidad. Sí, También podemos ahí con caer asertividad a veces nos vamos un poco a un extremo de... de acuerdo, sí, sí. A ver, a diferencia de otras pedagogías, en el método Waldorf se enseña la lectoescritura a partir de los 7 años. ¿Por qué es perjudicial enseñarla antes? Te lo acabo de decir antes, realmente cuando las fuerzas vitales están en la cabeza y están desarrollando desde la cabeza todo lo que es lo vital dentro del sistema nervioso, la cabeza, está como desarrollándose ahí todo con tranquilidad y desde ahí parten las fuerzas que también forman los órganos. Sonará muy raro esto, pero tiene una verdad muy grande. Y yo también estuve en un curso de psicoterapia de unas neurólogas que hablaban de que el cerebro en el fondo no está preparado hasta los 6, 7 años para estudiar intelectualmente. No es que no pueda, sino que no debe. Me llamó mucho la atención. Ellas no habían oído hablar de pedagogía. ¿Vale? Ellas eran neurólogas y nos dieron una conferencia en una formación psicoterapéutica que yo hice. Con lo cual, no es que no puedan, los niños pueden. A partir de los 3 pueden jugar al ajedrez, estudiar inglés, pueden aprender a leer, escribir. Otra cosa es que a ellos les salga imitar ya las letras y pintarlas y tú les dejas. Pero si tú esto ya lo haces como una obligación, pues realmente estás restándole fuerzas vitales cuando lo que necesita es desarrollar una motricidad fina, una motricidad gruesa para el día de mañana. Es decir, son metamorfosis. Cuanto más se mueva y desarrolle una creatividad en el primer septenio, eso se transformará más adelante en ser, mira, tal y como un niño juega, el día de mañana va a trabajar. Eso lo dijo Schiller, el poeta alemán. Es una metamorfosis del juego al trabajo el día de mañana. Entonces, si no le dejamos jugar adecuadamente con juguetes donde puede desarrollar su fantasía, le estamos, con perdón, castrando unas fuerzas que todavía necesita para la vida, para los 4 sentidos básicos: tocar, equilibrio, movimiento y sentido vital, para luego transformarse. Y no por aprender antes, el niño luego no va a leer. No va a leer y a lo mejor va a leer con mucho más gusto que a un niño que has empezado demasiado pronto y le has quemado. Es ahí también donde quería llegar, ¿no? Que hay que respetar el ritmo de cada niño. A lo mejor a un niño le interesa hacer letras, pero mientras nosotros no potenciemos, venga, va, tienes que escribir, tienes que leer, al menos bajo mi punto de vista, hay que respetar el Eso es, ritmo de del cada niño. niño. Por eso Sí. queríamos concretizar bien esta pregunta. Otra de las cosas de la metodología Waldorf es que se cuentan muchos cuentos y fábulas sobre hadas. Y tenemos, bueno, ¿qué beneficios tiene? Y no contar otro tipo de historias en vez de estas de hadas y fábulas. Bueno, de hadas, de reyes, de Bueno, sí, princesas, digo de generalizado. reinas, todo esto, claro, tiene que ver con la familia real, con la zarzuela. Yo soy republicano. Vamos a ver, los cuentos se crearon en una época donde verdaderamente el ser humano todavía no estaba capacitado de explicar intelectualmente lo que vivía entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y lo hacían con imágenes de cuentos. Y hablaban
del alma humana, del espíritu, de la tierra, de la relación entre el alma, espíritu y la tierra, en imágenes. Y los cuentos en aquella época eran cuentos para el pueblo, no eran para los niños. Y además era en la época en la que la evolución de la humanidad estaba a un nivel como ahora están los niños, es decir, era todavía la época en la que las personas del pueblo vivían en un estado como hoy es el estado de un niño. Y entonces ellos se contaban los cuentos y dentro de esos cuentos estaban todas las historias que hoy trabajamos con libros de autoayuda, con métodos psicológicos, etcétera, etcétera. Y claro, para eso tenemos que ver qué imágenes hay. Fíjate, cuando se habla de la princesa que se despierta a través de un beso del príncipe y que luego llegan al rey que les casa, no es otra cosa como que el alma humana tiene una época donde está perdida, va a un bosque. El bosque es la vida donde realmente hay fieras y no sabe dónde está. Y pasa todo tipo de pruebas y pruebas y pruebas como nosotros en la vida humana. Y cuando de pronto le descubre el príncipe es porque el yo descubre al alma. Y cuando el yo descubre al alma y se dan un beso, existen lo que se llaman las bodas alquímicas. Y cuando aparecen las bodas alquímicas, nos podemos juntar con el rey, que es el representante del mundo espiritual. Es la justicia, es la última palabra. Y ahí es donde verdaderamente somos otra vez felices después de haber errado por el mundo. Todo eso son imágenes y el niño necesita esas imágenes. Antes de nada, cuando contemos un cuento, debemos de nosotros entenderlo, nosotros con nuestro pensar, para luego contárselo de tal manera que él se sienta alimentado por todas esas imágenes. Por ejemplo, Caperucita Roja. Es horrible, se encuentra el lobo, se come a la abuelita el lobo y luego salen, uy, no, 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 vamos a cambiar todo el cuento. Oye, no, deja ese cuento, invéntate otro. Caperucita Roja es un cuento lleno de sabiduría. Son todos símbolos, ¿vale? Y una vez que tú encuentras esos símbolos, pues puedes contárselos, ¿sí? Pero es entrar en ese idioma, en ese lenguaje. Bonito, muy bonito lo que explicas. La verdad es que te hace reflexionar, ¿no? Mientras vas hablando me vienen infinidad de preguntas, pero bueno, no te queremos tampoco retener aquí toda la mañana. Bueno, es que es algo que pasa que yo también soy especialista en cuentos, ¿no? Y también para adultos. Y de hecho Bueno, es muy interesante. yo trabajo mucho la biografía también con cuentos, ¿sí? Bueno, en otra ocasión a ver si podemos realizar otra entrevista y así nos hablas también del trabajo terapéutico este que haces, porque El bueno, trabajo biográfico, sí, todo... no es tanto un trabajo terapéutico, es un Sí, trabajo que tiene biográfico, perdón, sí, textoterapia, sí, 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 sí. biográfico. Uh-huh. Entonces, bueno, pues para ir terminando, por ejemplo, una pareja de padre, madre o madre, madre, padre, padre, como sea, que no lleva a su hijo a una escuela Waldorf por X motivos, a lo mejor porque no puede a nivel económico o porque no se encuentra en su ciudad o por lo que sea. Y le gusta esa filosofía de vida, esa pedagogía. ¿Se puede aplicar en casa? ¿Y cómo? Claro que se puede aplicar en casa, mucho se puede aplicar en casa. Ahora bien, tiene que haber por lo menos un padre o una madre disponible a hacer cosas y se pueden hacer muchas cosas en casa, por supuesto. Es decir, las tardes
se pueden hacer manualidades, y no tener que ir todo el rato con el coche de un lado para otro para llevarle actividades escolares, sino verdaderamente se pueden hacer muchas cosas en casa. Eso sí, yo recomiendo a partir de cierta edad a padres que no llevan a sus niños a la escuela que hagan una actividad, depende del niño, pero por lo menos una actividad artística. Y si es musical, mejor todavía. Musical. Sí, musical o si no también de pintura, depende del niño, ¿no? Aparte del deporte que tan importante es, y es verdad que es muy importante, ¿eh? Pero aparte de eso, como actividad extraescolar, yo haría con un niño deporte ¿Y y algo musical por artístico. qué? ¿Por qué musical? Porque lo primero que has hecho ha sido musical. ¿Por Pues qué? mira, yo te lo digo, porque si no tienen una pedagogía Waldorf, yo he conocido muchas familias que no han tenido pedagogía Waldorf, sin embargo, sí eran afines a la pedagogía Waldorf y que mm, a través de la música han encontrado un camino de creatividad. Eh, el coro, por ejemplo, el cantar en un coro, es que eso desbloquea, es creativo, Caramba. vives en el proceso. Y a veces hay niños que un instrumento es que no les entra, pero hay otros que justo por tener una educación muy árida están deseando tener un instrumento. Y por eso te hablo de la Cierto. música, ¿no? Y especialmente del coro. Yo creo que el coro puede ser bueno, y también la pintura, ¿no? Pero el coro puede ser algo que les haga respirar, porque muchas veces las educaciones tan áridas no te dejan respirar. Sí, cierto. Te vamos a hacer una pregunta de nuestros seguidores. El otro día publicamos un artículo y surgieron diferentes dudas. Entonces hemos escogido una y es que se dice, ¿no?, que los alumnos que salen de las escuelas Waldorf después tienen dificultades para adaptarse al mundo. ¿Qué opinas? Es un tabú, yo lo he oído infinidad de veces, pero bueno, para poder responder a la gente que nos sigue, yo creo que también sucede en cualquier tipo de educación, pero bueno, se dice eso, que están en una comunidad, que están muy encerrados y luego para enfrentarse al mundo de mañana, pues son incapaces. ¿Qué opinas? Esto es un topicazo. ¿Qué va? Todo lo contrario. Es decir, es una educación hacia la libertad. Y lo que sí te encuentras son gente que ha estado estudiando en una pedagogía Waldorf que son más libres, mucho más autónomos, mucho más valientes y que se enfrentan mucho más a la vida. Lo siento, es justo al revés. Ahora bien, si tú sacas a tu niño con 16 años de una escuela Waldorf, como era antes en el Micael, porque no teníamos hasta selectividad, pues efectivamente es muy duro, porque a los 16 años todavía están como necesitando, justo por su rebeldía, esa seguridad que le da la escuela. Y de repente le llevas a otra escuela y ahí sí que había muchos niños que sufrieron muchísimo y que les costó adaptarse. Pero si salen a los 17, 18 años con la selectividad terminada, esos niños, mira, eh, lo primero que necesitan es un año sabático, porque realmente si directamente ya les obligas a elegir una carrera, ellos todavía tienen el colegio todavía tan así que no han tenido el espacio para preguntarse qué carrera Quiero quiero hacer. hacer. Entonces, el hacer un año práctico en una ONG o viajando o tal es muy importante. Entonces, a un niño no le puedes forzar, estudia, 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 porque si haces eso, pues sí, vas a tener problemas. Mira, hace unos años había un artículo de la revista Spiegel, alemana, de Spiegel, que es la revista más intelectual que existe, es de la alta intelectualidad alemana. Y se hizo un artículo donde se dijo por qué los empresarios prefieren a ex alumnos Waldorf en sus empresas. Y era todo un artículo que hablaba de eso. ¿Y sabes por qué? Porque son personas que han aprendido a pensar integralmente,
no unilateralmente. Han desarrollado todas sus capacidades y eso hace que verdaderamente no tengan un pensar solo en un departamento, sino que pueden tener una imagen global. Y eso hoy en día cada vez se busca más y los niños de pedagogía Waldorf tienen esa posibilidad. Que hay ovejas que se han descarrilado, que hay niños que han tardado muchísimos años en reencontrar ese hilo, claro, pero eso es la vida humana, ¿sabes? Sí, sí, como decíamos antes, es el ritmo de cada persona, ya sea de un niño o un adulto, cada uno tiene su ritmo en la vida y nos focalizamos en presionar, en hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y pararse es bueno. De Hay un todas dicho, formas, sí, lo Lorena, dice, perdona, pero esto se llama educación hacia la libertad, ¿vale? sí, Entonces, eso significa que si tú has desarrollado tu pensar, tu sentir y tu voluntad de una manera adecuada, hacia los 20, 21 años tú ya puedes empezar a ser una persona con un equilibrio entre el pensar, sentir y voluntad. Eso se llama coherencia y tienes las herramientas para ser coherente. No quiere decir con eso que un alumno Baldo tenga que ser coherente, pero es curioso que se dan muchas veces en altos cargos también de la política, de escritores, pues actores, sí, sí, estábamos, actores, personas que justamente hablan, gracias a que he sido alumna Waldorf, sí. he podido tener una visión mucho más integral. Y eso es, hay padres que no quieren que sus hijos sean analíticos y que sean Bueno, especialistas en cirujano de hueso, pero que no tengan en cuenta que también la sangre tiene que ver con el hueso. Bueno, hay padres que eligen tiene que eso, es haber su cabida libertad. también para todos, Claro, es así, si no también viviríamos en una utopía, ¿no? exactamente. Sí, sí. Bueno, y para terminar, Karen, si nos quieres dejar alguna reflexión o algún consejo para quizá padres que están dudando en si llevar a sus hijos a un colegio o no, que aunque con esta entrevista creo que las cosas ya las tendrán más claras, te dejamos espacio libre para decirnos lo que quieras. Bueno, yo creo que ahora mismo en esta época de confinamiento hemos despertado, ¿no? Y nos hemos dado cuenta mucho de los valores que hemos perdido, ¿no? Y yo creo que la pedagogía Waldorf es una respuesta para reencontrar esos valores, ¿no? Yo creo que hay muchos padres que han pensado que, bueno, que oye, tampoco la informática es mala, tampoco es malo que mis hijos estén en un colegio donde no les donde verdaderamente no tengan muchos valores, que hay públicos con fantásticos valores, yo no digo que no, para nada. Y de hecho hay muchos maestros Waldorf que también están en la pública, es decir, yo no estoy en contra de muchísimas escuelas públicas, ¿no? Pero digamos que la pedagogía Waldorf aporta una cualidad y una calidad, pues realmente que justamente en esta época eh, aporta algo que, vamos a ver, yo no quiero ser fatalista, pero el ser humano está en peligro, ¿no? Entre la inteligencia artificial que está por venir, entre que nos quieren anular cada vez más y que verdaderamente el desarrollo del yo con todas sus fuerzas, pues a mí me parece que es una gran tarea hoy en día. Y sabes, y tú eres madre, tienes dos nenas, ¿no? Sí, sí, Estás, sí, sí. eh, los niños vienen con unas fuerzas impresionantes. Son ya, vamos, vienen con unas fuerzas que si les dejásemos, transformarían el mundo, transformarían el mundo. Y no les estamos dejando, porque ya desde pequeños les estamos, eh, sí, castrando esa grandeza con la que vienen. Creamos espacios en casas, entre comunidades, con otras familias, en colegios, para que se puedan desarrollar estas grandes individualidades que están naciendo. Y
juntémonos con otros padres, con otras familias que tampoco quieren que sus hijos tengan antes de los 14 años un móvil, que realmente en el primer septenio no se vea la tele o lo menos posible, que no se juegue con todas estas maquinitas hasta los 6-7 años y además en el caso de hacerlo muy protegido y muy elegido el qué, y que si realmente tus vecinos te señalan con el dedo porque tú no lo haces, pero tienes una ordimbre de amigos y de otras familias que son como tú. Y entonces, en vez de estar viendo la tele, pues sales a jugar y el fin de semana los padres se organizan para hacer juntos actividades. Eso es lo que toca ahora mismo, No, unirse con familias sonrío, afines. sonrío porque es nuestra filosofía de vida, todo lo que estás diciendo y es cierto que, bueno, pues te miran extraño, ¿no? Eres el extraño de la sociedad porque tu hijo no vea la tele, porque no tenga móviles, etcétera, etcétera. Sonría por eso de decir, o te sientes identificado con alguien que dices, bueno, opina lo mismo que ti, pues que tú es gratificante, por eso sonreiría. Hombre, es que efectivamente tú eres mamá y sabes lo mal que se pasa cuando uno está solo. Yo tengo personas cercanas que quieren hacerlo y no pueden porque sus hijos sufren de que otros niños se ríen de ellos. Ah, tú no sabes esto, tú no sabes lo otro, ja, 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 ja. Y bueno, pues tienes que crear. Digamos que ser padres hoy en día es una tarea preciosa, pero con mucho trabajo. Difícil, sí, mucho trabajo, hay que invertir mucho. Sí, Hay sí, que es cierto. Y invertir. vivimos en una sociedad donde no lo permite tampoco. Bueno, No, pero son hay un elecciones ataque a la también. infancia, hay un Sí. ataque a la infancia, hay una sociedad en contra de la infancia y tenemos que trabajar mucho para que eso no sea así. Eso es así. Pues bueno, con este mensaje último nos despedimos. De verdad que muchísimas gracias. Como decía antes, teníamos infinidad de preguntas porque es muy, muy interesante y gratificante, al menos para nosotros, esperamos que también para nuestros seguidores, el poder haber charlado contigo y quién sabe si en un futuro pues nos volvemos a ver y hablar de otros temas. Muchas gracias, Karen, y nada, hasta la próxima. Pues un gusto, un gusto. Muchas gracias a ti, Lorena. ¿Eh? Gracias.